terapia alivianada o como yo esperaba. Por el contrario, con sus 3 décadas de experiencia en anatomía, fisiología y medicina deportiva, era poco tolerante con la terminología rimbombante. Desde la perspectiva de Leslie, el yoga es útil porque, como práctica, funciona muy bien para dar fuerza, para aumentar la flexibilidad y mantener el rango de movimiento. El yoga es aún más eficiente cuando te concentras en la respiración. Muchos piensan que el yoga es una extraña combinación de aeróbics, gimnasia y contorsionismo, pero esa descripción no es adecuada. El yoga es el yoga porque combina respiración, movimiento y estado mental alerta. Leslie también explica algunas rarezas relacionadas con la terminología de esta disciplina. Los primeros practicantes experimentaban con la mente y el cuerpo. Trataban de hacer ciencia antes de formalizarse con disciplinas como anatomía, biología y psicología cognitiva. Como resultado, cuando estos primeros practicantes encontraron algo interesante, su única opción consistió en explicar el hallazgo usando metáforas. Por ejemplo, cuando los practicantes descubrieron que ciertas posturas y técnicas de respiración tendían a provocar determinadas respuestas emocionales, explicaron lo descubierto como mejor pudieron. Tal es el origen de conceptos como chakra. Desde el punto de vista científico, no existen las concentraciones de energía en vientre, sacro, plexo solar, corazón, garganta, frente y coronilla. Sin embargo, como metáforas, ayudaron a los primeros practicantes a hablar de algo que experimentaban internamente. Las metáforas fueron tan útiles que se conservaron. El último elemento llegó bajo la forma de un video de YouTube que Leslie presentó durante una de sus clases en línea. En el video, Gil Hadley, maestro de anatomía humana, conduce una autopsia con fines educativos ante un grupo de estudiantes. En un momento dado, Gil habla de un aspecto interesante de la fascia, capas de tejido fibroso que envuelven nuestros músculos. Al igual que sucede con ligamentos y tendones, la fascia es tejido conectivo, los mantiene unidos. Al envolver grupos musculares, nos ayuda a movernos al permitir que los músculos se deslicen uno sobre otro con mayor facilidad. Pero hay un detalle importante. Cuando estas capas de fascia están en reposo, algunas hebras de tejido conector que semejan vagamente la apariencia y consistencia del algodón de azúcar comienzan a crecer entre ellas. Normalmente, esto no representa problema alguno. Las hebras son muy delgadas, así que los músculos las rompen fácilmente al deslizarse entre sí. El problema comienza cuando no te mueves lo suficiente. Si no mueves los músculos por un tiempo, las hebras permanecen en su lugar y se acumulan. Cuando este tejido es muy grueso, puede solidificarse, limitando así el rango normal de movimiento. Sé que no me muevo lo suficiente, así que este video me llamó la atención. ¿Será que mi cuerpo me advierte que los músculos se están llenando de estas hebras y por eso me siento poco ágil? Es estremecedor. Es una explicación posible, pero no se trata de la única opción. Según Leslie, el doctor de cuello y espalda también puede, el dolor de cuello y espalda también puede ser causado por una falta de oxigenación de los músculos de la zona, un mal llamado isquemia. La falta de movimiento puede causar una reducción del flujo sanguíneo a los músculos. Cuando un músculo no dispone de suficiente oxígeno, sus receptores del dolor comienzan a activarse creando ese dolor sordo y persistente. Mientras más dura la enfermedad, más dolor experimentarás. El estrés crónico y la limitación de los patrones de respiración también contribuyen a la isquemia. Estas causas suelen actuar en conjunto. En conjunto, es común que la gente contenga el aliento cuando experimenta estrés. Si ayudas a que tus músculos obtengan más oxígeno moviéndote, respirando y reduciendo tu nivel general de estrés, los dolores terminarán.
Además, el movimiento frecuente y la ingesta de oxígeno son importantes para aliviar el dolor muscular y mantener el rango de movimiento. El yoga combina movimiento, respiración y meditación, porque resulta muy eficaz en reducir o eliminar el dolor muscular crónico. Eso es suficiente evidencia para mí. Aprenderé yoga. Ahora, ¿cómo empiezo? ¿Qué es el yoga realmente? Si voy a practicar yoga, debo tener una idea de qué estoy haciendo. Si el yoga solo consistiera en estiramientos, la gente simplemente le llamaría estiramientos. Resulta que la clave para identificar la esencia del yoga está en comprender de dónde viene y cómo conocemos esta práctica con ese nombre en nuestros días. El yoga ha existido en varias formas durante miles de años. La evidencia más temprana proviene de artefactos recuperados en excavaciones arqueológicas relacionadas con la civilización del Valle del Indo, y se asentó en el actual Pakistán y en el noroeste de India entre los años 3300 a 1300 a.C. El yoga, como filosofía y como práctica, era un conjunto de técnicas no religiosas relacionadas con tradiciones religiosas y filosóficas de la región. Los antiguos sacerdotes védicos completaban los elaborados rituales para conectar el mundo físico con el divino en busca de Brahma, el último recinto del ser. La palabra yoga proviene del término en sánscrito antiguo yoke. Así como un buey es atado a un arado para trabajar en tierra por medio de esos rituales, los sacerdotes trataban de unir el mundo espiritual con el mundo físico. Con el paso del tiempo, la tradición védica palideció. Los sacerdotes comenzaron a explorar la idea del Atman, la esencia de lo humano. Los rituales físicos externos se convirtieron en meditación introspectiva y los practicantes espirituales comenzaron a renunciar al mundo material y a iniciar un ritual complejo para recorrer los bosques meditando, asumir votos de pobreza y ascetismo en busca de la verdad última. Ay, caray, ¿esta qué es? Yajnavalkya. Yajnavalkya, sabio que vivió en lo que hoy conocemos como el periodo Upanishad, propuso que el anhelante ego humano evita conocer nuestro verdadero yo. Al destruir el ego, nos hacemos uno mismo con nuestro Atman, nuestra alma o yo esencial. Ay, Yajnavalkya también introdujo la idea del karma, que definió como las acciones que tienen lugar para lograr la liberación del ego. Al separar el cuerpo del Atman, es posible llegar a lo que Buda llamaría después iluminación. Te presento el asana. Las ideas filosóficas de Yajnavalkya llevaron al desarrollo de lo que la mayoría de los practicantes considera la esencia de la práctica contemporánea de yoga: posturas físicas combinadas con respiración controlada y meditación. Como explica la historiadora de las religiones Karen Armstrong en su obra The Great Transformation, el yoga es uno de los grandes logros de India y en su forma más evolucionada es casi seguro que fue diseñado en principio por los practicantes para liberar el purusha o yo esencial de los enredos de la naturaleza. Este yoga clásico era muy distinto a la versión de hoy, o la versión que hoy se enseña en Occidente. No era un ejercicio aeróbico y no ayudaba a que la gente se sintiera bien con sus vidas. Más bien lo contrario. El yoga era un asalto sistemático al ego, un régimen estricto que, pasado un largo periodo, enseñaba al aspirante a abolir su conciencia normal, con sus errores y engaños, para reemplazarla con el descubrimiento extático de su purusha. El yoga era una actividad de tiempo completo y no era apta para los débiles de corazón. Era una disciplina espiritual demandante, dominio exclusivo de monjes y gurús. Los yogis clásicos no practicaban para fortalecerse o ser más flexibles. Intentaban romper el vínculo entre su cuerpo y su Atman, un asunto complicado.
La codificación del yoga. En el siglo II a.C., un estudioso llamado Patanjali empezó a compilar y ordenar las filosofías y las prácticas del yoga en esa época. El resumen de las mejores prácticas, raja o reglas, realizada por Pa- Patanjali, se convirtió en los Yoga Sutras de Patanjali, colección de aforismos que se hizo el texto fundacional de los practicantes del yoga. En esta obra, Patanjali señalaba 8 aspectos fundamentales o brazos de la práctica del yoga raja. 1. Yama, moralidad. 2. Niyama, autopurificación. 3. El asana o postura. 4. Pranayama o control de la respiración. 5. El pratyahara o control de los sentidos. El dharana o intención. Y el dhyana o meditación. El samadhi, absorción o contemplación. Patanjali llamó a este sistema Ashtanga o yoga de los 8 brazos. Ok. Al practicar diligentemente los 8 brazos del yoga, el practicante experimentará la kaivalya, un desapego perfecto del alma del practicante del mundo material, lo que conduce a una felicidad eterna. Lo que la mayoría de la gente piensa cuando escucha la palabra yoga, contorsiones en extrañas posturas, constituye solo uno de los brazos, el asana. Por lo regular, el asana se practica con ayuda de técnicas de respiraciones llamadas pranayama. El objetivo de la práctica es preparar para la meditación o el dhyana. El sistema de Patanjali se concentró en el yoga como filosofía, no como un sistema de ejercicio. Las asanas estaban limitadas a algunas posturas extáticas, muy lejanas muy lejanas de las contorsiones gimnásticas con que los practicantes modernos están familiarizados. Esto no significa que no existieran poses intensas. Las posturas hatha o forzadas habían sido conocidas desde la época de Yajnavalkya, pero no les preocupaba mucho el atletismo. La compilación más famosa de las prácticas del yoga hatha es el Hatha Yoga Pradipika de Maharishi Swadharma, sabio del siglo XV. Swamarama consideraba que el Hatha Yoga era la vía ideal para llegar a Raja Yoga de Patanjali. Swamarama creía que el purificar el cuerpo por medio del ejercicio y al practicar pranayama e inhalar humo ritual mientras se paran de cabeza, los practicantes podían acceder a niveles superiores de conciencia. Las versiones tempranas de Hatha Yoga no fueron muy populares. La práctica de posturas físicas esforzadas siguió siendo una forma oscura de Raja Yoga hasta que un brahman de Mysore, India, revolucionó la práctica 4 siglos después. El hombre que inventó el yoga moderno. Tirumalai Krishnamacharya nació en 1888, siendo el hijo mayor de Sri Tatacharya, sacerdote brahman muy conocido. Krishnamacharya fue introducido a la práctica del yoga hatha por su padre a la edad de 5 años y siguió un aprendizaje estricto de esta disciplina durante toda su educación formal. En 1919 viajó al monte Kailash, en el Tíbet, para estudiar con uno de los últimos maestros de Hatha Yoga que quedaban, Sri Ramamohana Brahmachari. Krishnamacharya estudió con Brahmachari por 7 años y medio, memorizando los sutras de Patanjali y practicando asanas. Según cuenta la historia, también le dio por realizar actos asombrosos para llamar la atención, como disminuir el ritmo de su respiración y detener su pulso por periodos extendidos de tiempo. Después, Krishnamacharya usaría estas habilidades con gran pericia, demostrándolas en público para popularizar la práctica del hatha. La petición del gurú. La relación gurú-estudiante
tiene una larga historia en India. Al final de la estancia de un estudiante con su gurú, se acostumbraba que el estudiante ofreciera un pago al maestro, una práctica que recibía el nombre de Guru da- Dakshina. Se trataba de un gesto de agradecimiento y de profundo respeto por las enseñanzas del gurú. Por lo regular, el pago consistía en dinero o en bienes materiales, pero a veces el gurú pedía el cumplimiento de una labor especial. Cuando fueron completados los estudios ¿de quién? Perdón, se está tardando. Ujú. No te preocupes. De Krishnamacharya, la petición de Brahmachari fue simple. Debía casarse, tener hijos y enseñar el yoga que había aprendido en el monte Kailash. La petición de Brahmachari fue estremecedora, pues Krishnamacharya ya había sido designado para varias posiciones religiosas y educativas de alto estatus. Además, se esperaba que asumiera las funciones de su bisabuelo como líder religioso principal del sur de India. Para darnos una idea del impacto que la propuesta tuvo, imaginemos que somos nombrados directores generales de una empresa prestigiosa para descubrir que en realidad trabajaremos como encargados de la limpieza. La Dax, la Dakshina de Brahmachari constituía una sentencia vitalicia a una vida dura y de bajo estatus. Krishnamacharya honró la petición de su gurú y volvió a Mysore, viviendo en la pobreza y buscando oportunidades para enseñar el Hatha Yoga. En 1931, Krishnamacharya fue invitado a enseñar Hatha en el Colegio de Sánscrito, en Mysore. Allí conoció a Krishna Raja Wadiyar IV, el Maharaja gobernante de Mysore. Impresionado por las habilidades y la preparación de Krishnamacharya y agradecido por la ayuda que éste le había brindado para controlar su diabetes, el gobernante propuso que Krishnamacharya abriera una escuela de yoga en el palacio bajo su patronazgo. Dado que la mayoría de los estudiantes de Yoga Shala en Mysore eran jóvenes llenos de energía, Krishnamacharya desarrolló una nueva forma de práctica de Hatha Yoga que enfatizaba el fortalecimiento y la flexibilidad. Combinó los Hatha Asanas y los pranayama tradicionales con movimientos de la gimnasia británica, adaptando y modificando las secuencias para cada estudiante en particular. Y hasta aquí te puedo apoyar, Mike. Gracias, Yad, por la lectura. Vamos a ver qué le encontramos al proceso que utilizó. ¿Alguien quiere seguir leyendo o leo yo? Perfecto. Entonces ahora vamos con un nuevo yoga. Ese fue el origen de lo que hoy se conoce como yoga Ashtanga Vinyasa. Si asistes a una clase de yoga en un gimnasio o si tomas cualquier libro que contenga las palabras Ashtanga, Vinyasa, poder, flujo, esencia, Vini Yoga o Iyengar, estarás practicando la tradición del Krishnamacharya. Él adaptó sus enseñanzas a las necesidades de sus estudiantes. El yoga Ashtanga fue popularizado por uno de los primeros discípulos de Krishna María. No es María, ¿verdad? Krishna Macharya. Kapathabi Joyce, quien estudió con él en Mysore, el Ashtanga se basa en 6 secuencias de posturas vigorosas, comenzando con la serie primaria que Krishna Macharya enseñó en el Yoga Shala. La actual práctica de Ashtanga conserva el énfasis en la secuencia y en el atletismo. Cuando enseñó a su cuñado B.K.S. Iyengar, Krishna Macharya enfatizó la alineación del cuerpo en asana debido a la frágil salud de Iyengar en esa época. Iyengar desarrolló esta aproximación hasta dar con el estilo de yoga orientado a la alineación que se practica en nuestros días.
Después, cuando Krishnamacharya pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando como sanador, enseñó a su hijo TKB de Shikachar los aspectos terapéuticos de la práctica asana. Hoy, los discípulos de Desikachar conciben el yoga como una herramienta para el bienestar y exploran un amplio rango de aplicaciones para la salud que van desde la terapia física hasta el alivio de la ansiedad. Como resultado, prácticamente cada variante mayor del yoga moderno ha sido influenciada por las enseñanzas de Krishnamacharya. Lo que no cambió fue el énfasis en la gente normal y con todo tipo de responsabilidades. El yoga de Krishnamacharya no era para el monje o el asceta. El hecho de que se concentrara en una práctica personalizada para la gente común hizo que fuera accesible a millones de personas ocupadas en todo el mundo. En palabras de TKV de Sikachar, haces yoga para vivir tu vida, no a la inversa. Yoga es igual a respiración más movimiento más meditación. Okay. Volvamos al presente. ¿Qué tiene que ver esta historia con el yoga moderno? Y aquí espero que nos den la pregunta porque estamos aprendiendo de Krishna Shamaria. He aquí lo que me sorprendió. La moderna práctica asana, hablando históricamente, es una invención reciente. Claro que los aspectos filosóficos del yoga han estado presentes durante algunos milenios, pero la práctica actual de asumir posturas mientras se respira y medita es, históricamente hablando, nueva. El énfasis en la fuerza y en la flexibilidad también es nuevo. Muy pocos de nosotros tratamos de disociar nuestra alma del cuerpo en busca del Atman. La mayor parte de los practicantes del yoga moderno no son ascetas ni han renunciado a nada. En general, los practicantes actuales se preocupan sobre todo por estar en forma, mejorar la flexibilidad y liberarse del estrés. En el fondo, queda claro que la práctica moderna del yoga consiste en combinar movimiento, respiración y meditación. Las posturas mismas no son mágicas, han cambiado mucho con el paso de los siglos y Krishna Macharya no se andaba con cuentos cuando se trataba de agregar elementos o modificar la práctica para adaptarla al estudiante de ese entonces. También resulta claro que el yoga no se trata de movimientos vistosos. Hay un trasfondo filosófico, un reconocimiento de que se invierte tiempo para convertirnos en mejores personas. Aunque la sana moderno es relativamente nuevo, la filosofía del yoga ha estado presente por miles de años y es interesante en sí misma. El yoga tiene una profundidad, lo que no siempre sucede con los actuales fanáticos del ejercicio. Este sí tiene una profundidad. Tampoco es necesario salirte de lo cotidiano para practicar posturas locas. Ser un verdadero yogi nada tiene que ver con ejecutar posturas extrañas. Se trata de practicar para mantener una vida mejor. No puedes realizar una postura porque no eres suficientemente flexible, fuerte o por miedo a lastimarte. No hay problema. Adapta la postura o realiza otra. Si te concentras en la respiración al moverte y si pones atención en lo que te comunica tu cuerpo, estás haciendo bien las cosas. En esencia, la práctica moderna del yoga integra respiración, movimiento y meditación. No se trata de gimnasia, acrobacia o de ser súper flexibles. Ser súper flexible o acróbata no te hace mejor yogi. Aclarar los malos entendidos. He aquí algunos de los malos entendidos respecto al yoga. No tienes que saber miles de posturas para hacer yoga. Conocer muchas no te convierte en un mejor yogi. Krishna Macharya comenzó en solo 24 posturas. Comenzó con solo 24 posturas.
No necesitas saber el nombre en sánscrito de las posturas y ni siquiera en español. Conocer muchas posturas y saberte los nombres no te convierte en mejor yogi. Algunos practicantes adoptan dietas vegetarianas, el veganismo o la práctica ayurveda, pero ninguna dieta es prerequisito para practicar asana. Algunos practicantes también se interesan en la medicina alternativa, la astrología y otros temas similares, pero nada de eso es necesario para la práctica de la asana. Las anteriores son malinterpretaciones en que yo mismo caí cuando escuché hablar del yoga por primera vez. Bastó investigar un poco qué es el yoga en realidad para aliviar mis preocupaciones iniciales y para no perder el tiempo en cuestiones sin importancia. ¿Es peligroso el yoga? Un último asunto que me preocupa. ¿Puede lastimarme haciendo yoga? ¿Puedo lastimarme haciendo yoga? En la época en que investigaba la sana, se publicó un artículo incendiario en el New York Times titulado ¿Cómo puede afectar tu cuerpo el yoga?, escrito por el encargado de temas científicos, William J. Broad. En esencia, el artículo es un extracto del libro de Broad, The Science of Yoga, The Risk and the Rewards, la ciencia del yoga, los riesgos y las recompensas, que circuló en 2012, unas semanas antes que el artículo. La publicación del New York Times citaba muchos chismes del mundo del yoga. Broad citó bastantes estudios sobre los beneficios de la práctica sana, casi todos los relacionados con el movimiento y el equilibrio emocional. Luego pasaba al ataque, sugiriendo que la práctica del yoga es responsable de un amplio rango de lesiones, desde esguinces hasta infartos. En algunos casos, Broad sugiere que el yoga fue el responsable de que ciertos practicantes cayeran en coma. El tema es buen ejemplo de la inversión útil. ¿Cómo puedes hacer yoga de manera incorrecta y cuáles son los riesgos más significativos de la práctica asana? La comunidad de maestros de yoga respondió con fiereza y rapidez al artículo de Broad. Dada la evidencia, Broad exageró. El yoga, como cualquier actividad física, tiene riesgos, pero difícilmente te dañarás si haces las cosas de modo seguro. En tanto que es posible lastimarte haciendo yoga, los problemas de salud mayores como infartos y estados de coma son raros. No existe evidencia de que la práctica de la asana aumente el riesgo de mayores problemas. Comparado con otras actividades físicas, incluyendo los deportes en los que no hay contacto, como el golf, el yoga es muy seguro desde el punto de vista estadístico. En cuanto a las lesiones musculares, como desgarres, ciertamente es posible lastimarse si fuerzas a tu cuerpo a adoptar posiciones ignorando el dolor y la incomodidad. Si crees que los verdaderos yogis deben tocar sus rodillas con la nariz y te obligas a adoptar semejante postura, efectivamente corres el riesgo de lesionar tus ligamentos o desgarrar los tendones de las corvas. Igualmente, si un maestro de yoga ajusta tu postura y excede los límites de tu cuerpo, es probable que termines lesionado. Un área potencial para lesiones son las vértebras cervicales. Algunas posturas, como los parados de cabeza, ejercen presión en la cabeza y el cuello. Y si llegas a caer mal mientras te paras de cabeza, puedes lastimarte el cuello o la espina dorsal. Con base en esta información, no fuerzo mi cuerpo para adoptar posturas y evito cargar peso innecesario sobre mis vértebras cervicales. Así, mientras atienda lo que dice mi cuerpo, puedo obtener beneficios de la práctica sin correr riesgos de lesionarme. Es bueno saberlo. ¿Alguien quiere leer
la última parte de este capítulo del yoga. Muy bien, levanta su mano. Yo, Mike. Muy bien, Angels, muchas gracias. Es donde dice un mínimo de asana, ¿verdad? Sí. Ok. Un mínimo de asana viable. Estoy listo para empezar a practicar, así que, ¿por dónde empiezo? Queda claro que existen muchos tipos, formas y filosofías que dictan cómo debe verse la práctica del yoga. Todo esto está bien, pero necesito dar un paso atrás para decidir cuál es el propósito del yoga para mí. ¿Por qué hago esto? Quiero ser más activo desde el punto de vista físico, pues está claro que necesito moverme más. Mi médico me recomendó ejercicios para ampliar mi capacidad de movimiento y mencionó el yoga. He leído sobre los beneficios tanto del ejercicio como de la meditación, y el yoga combina ambos. No tengo tiempo de asistir a estudios, hoy estudio para tomar largas clases, así que me gustaría practicar en casa de manera efectiva y segura. Ya tenemos suficientes detalles para establecer una meta de desempeño útil. He aquí la mía. 1. Aprender una secuencia de posturas físicas que puedo practicar para aumentar el ejercicio, la fuerza y la flexibilidad que practico cada día. 2. Combinar ejercicio con respiración y meditación, obteniendo beneficios físicos, mentales al mismo tiempo. 3. Practicar seguro y de memoria durante 20 o 30 minutos, ajustando duración, fuerza, flexibilidad y nivel general de energía. El equipo para practicar yoga. Antes de practicar, debo conseguir equipo básico. En el primerísimo lugar, un tapete que amortigüe y evite que manos y pies resbalen durante la práctica de las posturas. La sesión de yoga provoca mucho sudor. Si te resbalas con él, puedes lastimarte. Así que es importante un tapete especial. Cuando practiqué en puro yoga me dieron el tapete. Sin embargo, noté que resultaba un poco corto para mí. No era raro que casi me saliera del tapete, por lo que debía tener el ejercicio y ajustar la postura. Es mejor un tapete más largo. Tras investigar un poco, decidí comprar una marca Manduka Pro 26 con 2.20 metros de largo. Tiene una buena adherencia, es durable y de hermoso color verde. Además, compré una bolsa para transportarlo y algunas toallas de mano para el sudor. Ya tengo short, playeras y un par de pants para yoga. Nada falta en cuanto a ropa se refiere. El asana se practica descalzo, así que no necesito calzado especial. Por sugerencia de Kelsey, compré una larga correa de algodón y un bloque de bambú para que, según ella, me ayuden a modificar ciertas posturas. En todo el equipo que necesito, lo cual es bueno, no se necesita gran cosa para hacer yoga. Aprender las posiciones. He aquí mi estrategia inicial. Kelsey es una maestra calificada, así que tiene sentido comenzar con su instrucción. Apartamos 90 minutos de una tarde para cubrir los temas básicos. Si no tuviera una maestra de yoga en la familia, conseguiría una clase particular. Estas clases son muy útiles para este entrenamiento, puesto que es difícil aprender de los movimientos de un libro. Eso no significa que me salto lo que los libros ofrecen. En realidad, ya elegí varias fuentes de consulta. Yoga Anatomy de Leslie Camillo y Amy Matthews, 2011. Yoga for Whalers de Gary Krausov, de 1999. Ashtanga Yoga
Practice and Philosophy de Gregor Mael, 2007. Breath Center Yoga with Leslie Camino, por Leslie Camino, de 2010. Uso estos textos como referencia. Contienen fotografías, ilustraciones de las posturas e instrucciones detalladas de cómo hacer cada una correctamente. Consultaré la información conforme la necesite. Sabré que otras cosas es importante aprender cuando empiece a practicar. Kelsey y yo disponemos nuestros tapetes y comenzamos. Primero el saludo. La secuencia del saludo al sol. El saludo al sol es una secuencia de posturas diseñadas para calentar los músculos. De modo que casi todas las prácticas asana comienzan con algunas rondas de estos ejercicios. Una breve nota por si decides intentar esto. Todos somos diferentes y la forma correcta de hacer cada postura depende de los límites de tu cuerpo. Si presentas atención a lo que tu cuerpo te dice, evitas la tensión exagerada y ajustas cada postura a tus límites personales. Podrás practicar asana con toda seguridad. Debes hacerlo así. Hay unas figuritas en las cuales nos maneja para ejercer la actividad. 1. Inhala. Párate derecho en el borde del tapete, con los brazos relajados, pegados a tus muslos y las rodillas también relajadas. 2. Exhala. Lleva tus manos a la postura universal de oración sobre tu pecho. 3. Inhala mientras subes los brazos completamente extendidos sobre tu... Bueno, luego mira las palmas de tus manos. Si te resulta incómodo, mira al frente. 4. Exhala e inclínate al frente, doblando tu cuerpo por la cintura hasta que las manos se acerquen al suelo para tocar los dedos de tus pies. Estira tanto como puedas sin exagerar. Está bien si doblas las rodillas. Relaja los hombros y el cuello. 5. Inhala y mira al frente mientras tus manos mantienen contacto con el suelo. Intenta estirar las piernas mientras conservas la cabeza y el cuello relajadito. 6. Exhala mientras retomas la posición en que te inclinas al frente. 7. Inhala mientras vuelves a poner los pies en posición parecida a la que adoptas cuando haces lagartijas, de manera que tu cuerpo esté por completo extendido y soportes tu peso con los brazos y las plantas de los pies. Para salir de estas posturas, puedes caminar de regreso o saltar. Esta postura recibe el nombre de tabla. 8. Exhala y baja como si estuvieras haciendo una lagartija. No descanses, detente a 1 o 2 pulgadas del tapete y haz una pausa. Asegúrate de mantener un ángulo de 90 grados en tus hombros, codos y muñecas para evitar lesiones. Si esto te resulta muy difícil al principio, puedes apoyar las rodillas en el suelo. Esta postura se llama chaturanga, dandasana, normalmente abreviada como chaturanga. 9. Inhala mientras empujas hacia adelante, arqueando la espalda mientras empujas hasta que tu torso esté derecho. Al mismo tiempo, voltea tus pies de modo que la parte superior de cada pie toque el piso y tus piernas queden a unos 5 centímetros del suelo. Esta postura se llama perro boca arriba, dando que al hacerla se parece uno a un perro que se estira. 10. Exhala y pon tus pies en la postura normal, de modo que las plantas toquen el
tapete. Simultáneamente mueve el coxis hacia arriba y hacia atrás hasta que tus pies adopten una forma de V invertida. Relaja el cuello y los hombros. Si sientes que los tendones de las corvas se estiran, ayuda a imaginar que respiras en ellos. Mantén esta posición durante 4 o 5 respiraciones. A esta postura se le suele denominar perro boca abajo. 11. Inhala y luego exhala conforme caminas o saltas al frente, hasta que tus pies estén bajo tus hombros. 12. Repite los pasos 5 y 6. 13. Inhala conforme subes los brazos hasta quedar completamente extendido sobre tu cabeza, como hiciste el paso 3. 14. Baja los brazos al frente de ti hasta que las manos queden en la postura universal de oración, frente a tu pecho, como hiciste en el paso 2. Nota que la secuencia termina en la misma postura del inicio. Cuando la hayas completado, repítela tantas veces como quieras o cambia a otra postura de pie. También fíjate que en cada paso comienza inhalando o exhalando. Se trata de algo intencional. Cada movimiento corresponde a una respiración. El hecho de concentrarte en esta diferencia al yoga de los aeróbics. Puedes pensar que la secuencia de saludo al sol como si fuera un mínimo asana viable. Si es verdad quisieras, toda tu práctica podría consistir en hacer salutaciones al sol una y otra vez. La secuencia pone en acción todos los músculos mayores del cuerpo, por lo que requiere de una buena combinación de fuerza y flexibilidad. Además, es un reto que no es complicado. Krishnamacharya sabía lo que hacía. En la práctica Ashtanga tradicional, el saludo al sol, también llamado ¿qué? Ahí se me hace tita la letra. Vinyasa se realiza entre cada postura. Eso significa que pasas la mayor parte de las 2 horas de la serie primaria haciendo esta secuencia completa. Es un buen ejemplo de la propia acción. Una minoría de posturas conforman la mayoría de la práctica. Aún así, el cuerpo humano tiende a lastimarse al repetir los movimientos. Si haces demasiados saludos al sol, puedes lastimarte. Por eso es buena idea hacer unos cuantos saludos al sol para calentar antes de pasar a otras posiciones. Acuérdate de respirar como Darth Vader. Al practicar asana, es común utilizar una técnica de respiración especial llamada Ujjayi. Se trata de la más simple de las técnicas de respiración, pranayama, usada en el yoga, y están diseñadas para que nos sea más fácil concentrarnos en la respiración. En la parte trasera de tu garganta hay una estructura carnosa llamada glotis. Está más o menos en la zona de las amígdalas y de las cuerdas vocales. Si te concentras en esa zona por un momento, puedes contraer la glotis conscientemente de lo que triñe el paso del aire hacia y desde tus pulmones. El efecto de esta constricción es notable. Puedes oír y sentir el aire frío al entrar a tus pulmones cuando inhalas y notas su tibieza al ser exhalado. La obra Yoga Satrus describe el sonido de Ujjayi como semejante al del océano, pero yo prefiero valerme de una analogía moderna. El Ujjayi suena como Darth Vader, el personaje de la Guerra de las Galaxias.
Si limitas el infame patrón de la respiración del oscuro señor Sid y luego cierras la boca, estarás haciendo Ujjayi. Los textos antiguos sobre yoga atribuyen cualidades místicas al Ujjayi, así como también a otras técnicas pranayama, sin importar si el Ujjayi proporciona calor al cuerpo o si alienta el flujo de prana, la fuerza vital universal. Ciertamente facilita poner atención a tu respiración. Gracias, Angels. Nos quedamos aquí. Sí. Bueno, ¿qué opinan de esta parte? Estamos aprendiendo pranayama, yoga, sutras, Darth Vader. Yo quiero ver que nos da después, nos va a dar las posturas del guerrero. Buenos días. Buenos Hola, días. Lili. Buenos días. Bueno, yo ando en movimiento, pero creo que lo interesante, además de que nos está explicando con tanto detalle de su proceso, creo que lo que podríamos modelar de esto es que para aprender algo, lo primero que tendríamos que hacer es entender todo el proceso. Porque eso es lo que nos está explicando, como si nosotros lo fuéramos a hacer como él lo hace, o sea, desde entender de dónde viene lo que va a hacer. Creo que eso fue lo que él al principio no le gustaba y le empezó a hacer sentido, ¿no? Entender de dónde viene y luego entender todos los pasos, o sea, como vivir lo que tiene que saber, como tenerlo muy claro. Eso es lo que yo estoy suponiendo. Díganme si coinciden conmigo. Sí, Y sí, que eso sí. ese es el modelo, ese es lo valioso. A ver, ¿qué quieres aprender? Entiéndelo desde el inicio hasta el final. Sabe cómo son todos los pasos para que sobre eso puedas ir sobre la marcha poniendo en práctica. Bueno, eso, así es como yo lo veo. Cuéntenme si coinciden conmigo. Sí, Lili, yo coincido contigo. Y aparte, Angels, tú sabes algo de los movimientos y todo. Y sí, lo que dices, Lili, está deconstruyendo cada una de las formas o de los tipos de variantes de yoga. Y cuando vienen la postura del bastón y la postura del doblado frente en posición de sentado, deconstruye todo, ¿no? Apóyate en el suelo con rodillas y manos, como si estuvieras en cuatro patas. Mantén el cuello y los hombros relajados y mira el suelo. Y después levanta la panza. Entonces, sí, lo que dices es, yo creo que la parte importante de entender exactamente qué es lo que estamos haciendo una vez y después poderlo hacer. Exacto. Bueno, adelante, Yadi. Creo que esta primera parte de investigar se me hace bien interesante, puesto que ella investiga tanto qué cosas, beneficios puede encontrar como qué riesgos. No solo se le queda como en esta idea, ¿no? De voy a hacerlo porque ya me siento bien, sino qué riesgos puede haber. Y entonces se empieza a identificarlos y dice, ok, entonces no, yoga no significa estar haciendo este tipo de posiciones que donde sienta dolor, ¿no? Sino más bien reconocer que si hay un dolor, pues hasta ahí llegó en ese momento mi flexibilidad. Y creo que aquí también la investigación te ayuda a desmentir muchas cosas, como esa parte. Tú tal vez vas a la clase de yoga y ves al profe que hace unas cosas que dices, no, hice en serio. ¿Cuándo lo voy a hacer así? O a veces pasa que yo imagino que cada maestro tiene técnica y va entendiendo, pero creo que parte mucho de nosotros como participantes de lo que sea que hagamos, reconocer que hay un punto en el que sí vas a aceptar irte un poquito más allá, pero hay un punto donde dices, oye, si esto ya me está generando mucho dolor, no está bien, o sea, ubicar tu cuerpo, tus emociones, tus sentimientos, y algo ya no te suena, pues darse pausa, ¿no? Eh, ¿Y qué más?
Y también saber en dónde te estás metiendo, porque la investigación te dice, ok, ya sé qué es yoga, pero ¿qué de yoga quiero realmente hacer? Porque así pasa, ¿no? Cuando nos ponemos a investigar algo, el mundo es enorme de información y aquí o sea, solo ese cachito que yo necesito, dice, cosas en la casa donde no necesite instructor, una actividad que tenga esto mínimo, ¿no? Respiración, movimiento y meditación. Esos son como, creo, los 3 puntos clave. Y y que sea factible para él. No sé, no, si no voy a buscar las posturas pro, pero me voy a ir paso a paso. Entonces, creo que también es esa parte, ¿no? De ser conscientes de en dónde iniciamos y de ahí cómo vamos a ir avanzando paso a paso. Y Sí, súper. Bueno, se me ocurre igual esta sección que viene de posturas, este, leerlas y mandárselas en un mensajito de audio, este, porque a menos de que nos pongamos a hacer yoga aquí, en esta hora, pues estaría bien como que practicarla. Pero sí quiero ver cómo después de la deconstrucción, aplica la repetición deliberada y las correcciones. Pero bueno, todo padre. Empezando Luz de la Mora, adelante, Luz de la Mora. Hola. Pues yo quiero decir, tal vez algunos estén de acuerdo en silencio o no, y yo creo que tú sí. Hasta ahorita me había gustado mucho el libro. Creo que de pronto muchas personas y yo nos salimos un poquito del tema, esto se salió muchísimo. La deconstrucción que dicen y todo de llegar a lo básico, si yo en los 8 años que corrí maratones y me eché 12, hubiera hecho eso, o sea, yo fui aprendiendo sobre la marcha, pero si hubiera hecho eso, ahorita llevaría medio. Entonces, ahí, como dicen, que la rueda ya está inventada, entonces no tienes que buscar la rueda, entonces, literal, hay manuales fáciles de yoga, hay inteligencia artificial en donde buscas cuáles son los riesgos, va, cómo lo adapto a mi vida, va. Entonces, yo opino que fue un capítulo que pues aprendí de yoga y está bien porque el yoga me interesa, ¿no? En cierta forma, porque nunca me ha gustado tanto, ahorita estoy empezando a hacer Qigong y me encantó, que es parecido pero chino, y porque es como meditación en movimiento. De ahí en fuera, pues, creo que se salió muchísimo el tema, lo que nos sirva a cada quien. Creo que la deconstrucción es totalmente distinta, o sea, el concepto que nos enseñaba era bueno en cuanto a, saca lo principal del hábito que quieres hacer, saca lo principal de la nueva habilidad que quieres tener, porque, pues claro, o sea, si lo simple es sinónimo de acción, ¿no? Y lo complicado es antónimo literal. Entonces, para mi gusto es contradictorio, pero le podemos sacar algo. Gracias. Sí, como que ver los pasos, ¿no? Sí, yo también ahorita, pensando en esta parte del yoga, digo, bueno, en cómo vamos a seguir, pero sí es importante, por ejemplo, lo que nos comentaba ya, cómo va rompiendo, creencias que son falsas y toda esa parte, pero sí me gustaría como que el resumen de, o verlo solo con una habilidad, porque tenemos yoga, después programar, después mecanografía, después giro, después ukulele, después el surf o vela a windsurf. Pues surf. Creo. Podemos irnos hasta surf y ya. A ver cómo compara cosas tan diferentes, ¿no? Y en qué se asemejan. Sí, voy a pensar qué hago con porque igual trabajo un ratito con las otras habilidades y le pido a mi inteligencia artificial que Te lo resumo. sí, principalmente sacar los aprendizajes que no están dichos, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que sacó ya de las creencias, las cosas que te preguntas, cómo te cuestionas. Adelante, Concepción. Ay, primero al hacer, luego me arrepentí. Lo que pasa es que, bueno, yo pienso que teníamos otra idea, ¿no? De cómo se iba a desarrollar los capítulos. Igual y ya
ya vimos cómo sucedió y pues ya no tiene como mucho caso pasar por los demás. Sí. Ujú. Sí, yo creo que hay que encontrarle como que ya la carnita, pero bueno, voy a ver cómo trabajo en él para que mañana sea más aprovechado el tiempo. Bueno, les dejo un gran saludo. Lu, ha llegado tu mensaje, tienes una seguidora, Concepción. ¿Quién más opina y quiere votar por el cambio? No cambio, ¿no? Lo que tú dijiste de que le cheques, porque igual ya hay una conclusión, que veas los patrones con inteligencia artificial, así que en una frase te explique por qué el yoga se unía al ukulele, se unía al surf, ¿no? Y de ahí cómo podemos aplicar todo lo que sí valía muchísimo la pena al principio. Sí, y el último capítulo, el epílogo, pues está padre. Y Elizabeth también sacar la carnita. Sí, porque si queremos aprender a correr o hacer ejercicio de alto rendimiento, le pedimos a Lu que nos abra un grupo de ejercicio. Pero justamente simplificado, o sea, de otra forma no empiezas, es contradictorio. Entonces sí, seguramente trae mucha información y sabiduría, pues sacarle cómo realmente usarlo, pero no meternos en cada uno de sus habilidades. Sí. Porque se Bueno, vuelve... este libro llegó porque fue un comentario que hizo Alex Hormozzi sobre el libro y lo vio uno de los mentores que tengo, Pepe Sevilla, que dijo, este libro, Alex Hormozzi dijo, es que la única cosa mala con este libro es que tiene la verdad, la razón. Y yo estuve el fin de semana viendo cómo es cierto de que se pueden hacer esas cosas en 20 horas, cómo podría armar un programa de aprende inteligencia artificial, modelos de lenguaje en 20 horas usando el método Kaufman, pero es muy buena la idea. Bueno, ya no les quito más tiempo, que tengan muy buen inicio de semana, mucho mejor lunes, buenos días y buen negocio. Chao. Gracias, Gracias. Nan.